Las carreteras suele ser un entorno donde se presentan eventos paranormales. Tan solo imagínate a ti mismo conduciendo por una carretera oscura y solitaria, en medio de la nada, a la deriva de cualquier amenaza, ya sea de este mundo o de un plano paranormal. Así que prepárate, porque los siguientes relatos que estás por escuchar te pondrán los pelos de punta. Mi papá nos ha contado esta historia varias veces, a mi madre y a mí, y asegura que es 100% real. Resulta que hace muchos años, mi papá tenía que viajar constantemente en carretera, más o menos 3 veces por semana, por temas de su antiguo trabajo. Él cuenta que a finales de los años 90, se encontraba en uno de esos largos viajes de carretera, ya era muy noche, y vio a una muchacha muy joven pidiendo un aventón. Por lo general, él nunca subía a nadie a su camioneta, pero, como el entorno era muy tétrico y solitario, decidió subirla para acercarla a su destino. Dice que esa chica le generó mucha empatía, porque se miraba como de mi edad en ese momento, de unos 16 o 17 años. Mi papá le preguntó a dónde iba, pero ella no respondió, solamente se sentó y puso su mirada fija hacia adelante. Mi padre intentó hacerle plática y la chica seguía sin decir nada. Unos kilómetros más adelante, esta chica, así de la nada, colocó repentinamente sus manos sobre el cuello de mi padre y comenzó a apretarlo muy fuerte, con una fuerza bestial. Mi padre dice que perdió el control del volante y por poco se voltea su camioneta, ya que fue tan inesperado que no le dio tiempo de reaccionar. Dice que la fuerza de esa chica era sobrehumana y le costó una enormidad sacarse sus manos de encima. Mi padre siempre fue un hombre grande y fuerte, y no cualquiera podría dominarlo con tal facilidad. Cuando ya estaba perdiendo la respiración, no le quedó otra que chocar su camioneta contra un árbol que estaba al costado del camino. Fue ahí que tomó aire y notó un semblante distinto en la cara de la chica. Ella no se hizo ni un rasguño, pero su rostro cambió gradualmente por otro más tosco y masculino, con facciones bastante deformadas. Mi padre estaba muy asustado y dice que veía muy borroso. Cuando la observó más detenidamente, sus ojos cambiaron a un rojo intenso y le preguntó con una voz temblorosa: ¿Quién eres? ¿O qué eres? No recibió respuesta. La chica se salió del auto y mientras se alejaba entre los arbustos, esta iba mutando en un animal horrible, similar a un toro o un caballo. Mi padre jamás volvió a subir a nadie a su camioneta y todos pensamos que aquello pudo ser el diablo o algún caso de posesión demoníaca. Mi tío es trailero y le ha tocado ver incontables sucesos turbios en carretera. Si bien me ha contado un par de sucesos paranormales, la mayoría tienen que ver con accidentes, ya que es a lo que la mayoría de personas estamos expuestos. Uno que lo dejó marcado, le pasó cuando llevaba un cargamento desde Córdoba, Veracruz. La carretera por donde tenía que pasar estaba cerrada y repleta de ambulancias y policías. Antes de tomar la desviación, vio un coche volteado, lleno de abolladuras. Por lo que pudo ver, era un Volkswagen Corsair, así que cualquiera que se haya accidentado tenía pocas o nulas probabilidades de sobrevivir. Mi tío se detuvo a preguntar y le dijeron que una familia había chocado con un camión. Mi tío siguió avanzando y más adelante vio sus restos que estaban en el asfalto, a 20 metros del coche. El golpe fue tan grave que salieron disparados y murieron al instante. Mi tío dice que eso sucedió hace 28 años y todavía no se quita esa imagen de su cabeza. Otro suceso más inexplicable fue en una ocasión que estaba conduciendo por un pueblo muy pequeño, de esos pueblitos que están muy alejados de la zona urbana. De repente, mi tío se empezó a sentir cansado y con mucho sueño. Trató de mantenerse despierto, pero no alcanzó ni siquiera a estacionar su camión. Lo último que vio antes de quedarse dormido fue una luz muy brillante y la figura de un hombre que le sonreía. Él pensó que se iba a morir, así que cerró los ojos, pero se despertó 2 horas después en la ciudad. Su camión estaba parqueado a un lado de una estación de gasolina. Mi tío dice que no recuerda haber manejado hasta esa ciudad y hasta el día de hoy piensa que un ángel lo salvó para que no se accidentara, ya que siempre llevaba rosarios y símbolos religiosos en todo el camión. Hace unos años, me encontraba conduciendo de noche por la ruta estatal 139 en California. Esa se considera una de las carreteras más solitarias del estado de California, aunque por lo mismo suele ser bastante tranquila. Pero en una ocasión, me detuve en una estación de gasolina para llenar el tanque. Mientras cargaba combustible, vi a una chica joven, muy atractiva, que también estaba llenando el tanque al otro lado del surtidor.
Detrás de ella estaba una troca vieja, con un hombre esperando su turno. El hombre tenía unos 50 años y su aspecto era escalofriante. Tenía la mirada de una persona malvada y peligrosa. Cuando el hombre se dio cuenta de que lo estaba mirando, giró su mirada hacia mí repentinamente y me dio un escalofrío. Yo miré hacia otro lado, pues no soy un tipo al que le guste tener problemas. Bien, terminé de llenar el tanque y me estacioné afuera de la tienda de conveniencia para comprar algo de comer. La chica se marchó y se metió a la carretera, pero noté que aquel hombre, en ningún momento, se bajó a llenar su tanque, solo siguió el auto de esta chica. Pensé que eso era un poco extraño, pero podría ser una coincidencia, o quizás me estaba imaginando cosas. Unos minutos más tarde, salí y los alcancé en la carretera. Estábamos prácticamente en medio de la nada, como dije antes, no suele ser una carretera tan transitada, y menos en esa época del año. A la distancia, vi que los dos autos estaban estacionados, uno detrás del otro, tanto el de la chica como la troca de aquel turbio hombre. Vi la silueta del hombre bajarse del vehículo y luego comenzó a hablar con la chica desde la ventanilla. No tengo idea de qué le estaba diciendo, pero al llegar a su lugar, vi que la chica se miraba demasiado asustada. Por tanto, tomé el valor suficiente para detenerme y preguntar si todo estaba bien. Antes de que ella pudiera responder, el hombre alzó la voz y me dijo que no pasaba nada, que siguiera mi camino. En el rostro de la chica podía percibir miedo y vulnerabilidad. Ella no soltó una palabra y continué avanzando muy lentamente. Sin embargo, eso me dejó con una sensación de que algo malo podía pasarle, así que me estacioné y llamé a la policía. En el mejor de los casos, todo sería parte de un malentendido, pero sentí que tenía que hacerlo. El hombre debe haberse dado cuenta de eso, porque se subió rápidamente a su troca y aceleró a gran velocidad. Yo me bajé y fui con la chica para que me dijera qué había pasado. Pero ella solo temblaba de miedo, como si estuviera en medio de una crisis nerviosa. Pasaron varios minutos para que pudiera hablar y me contó que el tipo la estaba obligando a subirse a su vehículo. Le dijo que lo haría por las buenas o por las malas. Luego me contó algo que me dio escalofríos. Dijo que, cuando yo me detuve a preguntar si todo estaba bien, el tipo ya había sacado una navaja de su chamarra y la puso sobre el cuello de la chica, pero al verme, la escondió en el bolsillo trasero de su pantalón. Yo también me quedé en shock. Tuvimos que esperar una media hora hasta que llegó la policía y les contamos todo. La patrulla nos escoltó hasta nuestros destinos y un oficial me dijo que hice bien y que seguirían investigando, ya que ese modus operandi coincidía con el de un criminal que estaba suelto en la zona. Incluso me citaron días después para que hicieran un retrato hablado del tipo. Y no me sorprende, pues California es el estado con más asesinos seriales en los Estados Unidos, y solo puedo pensar en lo que hubiera sucedido si no me hubiera detenido a ver qué estaba pasando. Hace unos 5 años, iba manejando por la carretera Puebla-Orizaba, a eso de las 11 de la noche. Para los que han manejado por esa carretera, sabrán que puede ser peligrosa, tiene varios carriles y ha habido accidentes. Está rodeada por montañas y zonas boscosas. A mí nunca me había pasado nada raro, hasta en esa ocasión, cuando de la nada, alcancé a ver que a lo lejos estaba un hombre muy extraño parado en medio de la carretera. Por fortuna iba despacio, así que alcancé a frenar y le toqué el claxon muy molesto. Le dije que se quitara y que era un imprudente por meterse así a la carretera. La noche estaba bastante oscura, ya que no suele haber muchos postes de luz, y hay tramos donde no puedes ver nada, solamente la luz que da el auto. Cuando puse las luces altas, ahí fue cuando lo vi mejor. El hombre llevaba puesta una máscara de un animal, era como de un ave muy perturbadora. Inmediatamente supe que había algo raro en todo esto. Volví a tocar el claxon para que se quitara y de un costado de la carretera empezaron a salir más personas, también llevaban máscaras, iban armadas con machetes y objetos de metal. Yo no sabía qué hacer. Ese grupo de personas estaban todos de pie, a unos metros de mi auto, observándome, en algo que parecía una película de terror. Cuando empezaron a acercarse, yo metí reversa y di vuelta para regresarme por donde había venido. Uno de ellos lanzó un objeto sobre mi vidrio trasero y lo quebró. Sentía que mi corazón casi se salía del pecho por la adrenalina o el miedo. Pienso que ese grupo de personas querían robarme. Pero en realidad, uno nunca sabe las turbias intenciones que pueda tener la gente malvada. He escuchado casos donde un grupo de personas te interceptan en medio de la carretera y no te vuelven a ver nunca más. Le pasó a un familiar, años antes, en otra carretera de Nuevo Laredo, y desde entonces creo que escapé de algo que me pudo costar la vida. Esa fue la última vez que transité dicha carretera de noche.
En una ocasión, iba manejando casi a la medianoche, y al llegar a una parte inclinada en la carretera, me pareció ver la silueta de una anciana. Ella se encontraba de pie, al borde de la carretera, la señora iba con ropa negra y un rebozo que le llegaba hasta el suelo. Pensé que me estaba imaginando cosas y seguí conduciendo. Algunos kilómetros más adelante, volví a ver a esa mujer mayor, pero ahora de manera mucho más clara. La señora me miraba con un rostro serio, apenas podía distinguir sus rasgos faciales en la oscuridad. Me dio mala espina y pisé el acelerador hasta el fondo. Empecé a sentirme cada vez más angustiada y paranoica, y al voltear a mi lado, vi a la anciana sentada en el asiento del copiloto. Tenía su rostro ensangrentado, sus ojos eran negros, como si no tuviera las cuencas de sus ojos, y esbozó una tétrica sonrisa que me heló la sangre. Yo sufro de ansiedad, y esa situación detonó en un ataque de pánico en plena carretera. Paré mi auto y empecé a llorar. Solo pude taparme los ojos con las manos, repitiendo una y otra vez en mi mente que solo era mi imaginación. Con el pasar de los minutos logré tranquilizarme y abrí lentamente los ojos. Para mi alivio, la mujer ya no estaba en mi auto, pero sí ese rebozo, el que traía envuelto en el cuello. Ese rebozo estaba tendido sobre el asiento. Ahí me di cuenta de que no había sido mi imaginación. Yo empecé a temblar y tiré ese rebozo por la ventana del auto. No me parecía una buena idea quedarme con algo que no me pertenecía, y menos si era de una persona muerta. Cuando se lo conté a mi madre, me dijo que hice lo correcto, ya que a veces los espíritus te ponen trampas para quedarse contigo mucho más tiempo, y si yo me hubiera quedado con esa prenda de la señora, su espíritu me hubiera acompañado a casa probablemente. Y después, es muy difícil quitártelos de encima. En mi lugar de origen, se acostumbra que, si alguien muere en un accidente de carretera, se coloque un pequeño monumento en su nombre, a un lado del tramo donde falleció. A este monumento se le conoce como cenotafio, o también capilla. Consta de una pequeña cruz, o una tumba representativa con el nombre del fallecido y su fecha de muerte. Dicho esto, hace algunos años, tuve una experiencia demasiado desconcertante relacionada con ese tema. Como todas las noches, tenía que pasar por una solitaria carretera por lo de mi trabajo. Una vez, me tocó ver a una niña pequeña saludándome desde la orilla, justo a un lado de la carretera, estaba sentada sobre uno de esos monumentos de los que hablo. Yo la saludé de vuelta, extrañada, y seguí de largo, pero luego me puse a pensar, ¿qué hacía una niña tan pequeña en la carretera, a esas horas de la noche? Me regresé al lugar para ver si la niña estaba bien, o si podía llevarla a casa, pero ya no la encontré. Eso me pasó 2 o 3 veces más ahí mismo. En ocasiones veía a la niña ahí, tan vulnerable, y yo me quedaba con el pendiente de que le podía pasar algo. Hasta que un día, por mera curiosidad, me detuve a ver ese monumento con atención. El monumento ya estaba muy sucio, como si nadie lo hubiera visitado en un largo tiempo. Lo limpié y sentí que me desmayaba al descubrir que era el monumento de una niña que había muerto ahí años atrás. La pequeña solo tenía 5 años y estoy segura de que era la misma niña que me saludaba. Posteriormente, siempre que podía le dejaba flores y con el tiempo dejé de ver a la niña y aún sigue siendo parte de mis oraciones para que pueda encontrar el camino al más allá. La siguiente es la única experiencia turbia que he tenido en la carretera y hay testigos de ello. A mediados del 2014, unos amigos y yo íbamos conduciendo por unos caminos rurales, luego de asistir a un partido de béisbol en el Estadio de los Sultanes de Monterrey. Estábamos hablando del juego y haciendo bromas y chistes, cuando mi amiga que iba al volante frenó bruscamente y yo, que estaba en el asiento del copiloto, miramos hacia un lado de la carretera y vimos algo aterrador. Nunca habíamos visto nada similar. Paramos el auto y observamos cómo esa cosa, que no tenía una cabeza perceptible, se movía lentamente a través de los arbustos a unos 20 metros de nosotros. Fue lo más espeluznante que habíamos visto en nuestras vidas. Los demás también lo vieron, y un par de amigas comenzaron a gritar y a decirle a mi amiga que acelerara. Esa criatura medía aproximadamente 5 metros de altura y podíamos ver sus articulaciones moverse mientras caminaba erráticamente, con un paso similar al de una jirafa. Tenía piernas largas y muy delgadas, y su cuerpo era exageradamente delgado. Todos gritábamos, ¿qué carajos es eso?, sin dar crédito a lo que estábamos viendo. Esa cosa se alejó hacia un pequeño poblado que estaba detrás de los arbustos, y cuando lo vimos alejarse, notamos que tenía casi la misma altura que un poste de luz. No hace falta decir que estábamos enloquecidos por eso. Cuando llegamos a la casa de mis amigos, todos hicimos dibujos por separado y nos los mostramos al mismo tiempo cuando terminamos, para verificar que todos vimos lo que vimos.
Fue lo más extraño que nos ha pasado, y no he encontrado ninguna explicación satisfactoria hasta el día de hoy, casi 10 años después de lo ocurrido. Espero que hayas disfrutado de esta nueva serie en el canal. Si te pareció interesante o aterradora, no olvides dejar tu like y suscribirte, ya que poco a poco nos acercamos a la meta de los 100,000 suscriptores. Agradezco el apoyo de las personas que dejan su comentario y comparten el video, así como también aquellas personas que apoyan el canal con su membresía. De verdad agradezco todo el apoyo y es por eso que seguiré subiendo más videos. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.